¿Cómo están? Nuevamente nos vemos aquí en el podcast de Pymes Pro. La verdad es que es un gusto que podamos compartir todo este tipo de aprendizajes, todo este tipo de experiencias y más aún que podamos hablar acerca de las herramientas, que podamos hablar de cómo podemos no solamente entender que tenemos una necesidad, obviamente, ¿no? Sino cómo podemos darle solución a esto. Es muy padre el proceso y la verdad es que he tenido oportunidad de trabajar con varias empresas en este tema. Obviamente hemos identificado su necesidad, hemos identificado lo que les duele a las empresas. Específicamente ahora trabajando con la parte de pymes, sabemos que hay muchas necesidades en la parte de pymes y cómo es que necesitamos trabajar no solamente una área, sino todas las áreas. ¿Por qué es tan importante todas las áreas? Porque al final del día las empresas, las pymes, es una organización integral. Cuando de repente trabajamos con industrias, pues tenemos algo muy focalizado, tenemos una necesidad muy específica. Pero las empresas es muy padre, una pyme necesita tantas cosas, hay que trabajar tantas cosas y eso lo hace muy interesante, lo hace muy desafiante el proceso. Entonces, si recuerdan, la semana pasada hablábamos acerca de la importancia de medir resultados y hablamos acerca del por qué es tan importante que tengamos ese proceso. Ahora quisiera compartirles una parte central, el corazón del modelo de Pymes Pro. Pero no solamente es el corazón del modelo de Pymes Pro, es el corazón de cualquier empresa, de todas las organizaciones. Y eso es los componentes fundamentales de una empresa, es decir, el diseño. Yo les compartía que podemos tener una misión, una visión, un objetivo como empresa. Podemos aún tener estrategias y podemos definir acciones en cómo queremos llegar a esos objetivos. Pero la parte fundamental es cómo está diseñada la empresa. Y justo en los próximos podcasts nos vamos a enfocar en este tema de cómo están diseñadas las empresas. Y para esto, cada empresa tiene diferentes componentes. Le llamamos componentes fundamentales de la empresa. Y esos componentes es la tarea, cuáles son las actividades que tenemos que hacer. Segundo, basado en la tarea, ¿qué estructura necesitamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructura? Nos referimos al tema de qué organización, qué puestos, qué roles, si necesitamos un gerente, coordinaciones, jefaturas, ¿qué necesitamos para realmente estar operando y entregar las tareas para la cual está definida la empresa? El siguiente tema es los roles. Una vez que tenemos que identificar las tareas, que los agrupamos o definimos quién lo va a hacer a través de la estructura del organigrama, ahora tenemos que poner muy claro ese puesto, le tenemos que dar claridad en su rol. Y ese rol, como lo hemos hablado, tiene que tener criterios de éxito. Una vez que definimos esta parte, una parte importante es identificar los procesos de trabajo claves que nos van a garantizar que tengamos estandarización. Después de eso, hablaremos un tema muy importante que es toma de decisiones, sistema de comunicación y reconocimiento y recompensa. Esos son los componentes fundamentales de una empresa. Es ahí donde tenemos que trabajar en diseñarlos correctamente. Al final, esos componentes fundamentales de la empresa nos van a arrojar la cultura que esperamos. Y lo hemos hablado. Por ejemplo, de repente tenemos organizaciones que no tienen claridad de por qué la gente no está dando resultados o no está enfocada en resultados. Es muy sencillo, porque esos componentes, uno de ellos que son los roles, pues simplemente no tienen criterios de éxito y la gente está enfocada en actividades. Pero iremos hablando sobre eso. Ahora quiero compartirte brevemente la importancia de que cuando tienes tu organización identifiquemos todas las tareas. ¿Por qué es tan importante? Muchas veces nos cruzamos o tenemos zonas grises donde no sabemos quién hace esa tarea. Recuerden, hay una frase coloquial que dice tierra de todos, tierra de nadie. De repente decimos, no, todo mundo somos responsables. No, señor. Cada persona tiene que tener claridad de qué es responsable. Entonces, una parte muy importante que tenemos que iniciar cuando empezamos a revisar los componentes fundamentales de la empresa es la tarea total. ¿Qué es la tarea total? Por ejemplo, si somos una empresa de comercialización, pues tenemos un tema desde la parte de la compra de los insumos, la administración de los insumos y la venta de los mismos. Si somos una empresa de transformación, pues desde la materia prima, la parte operativa de transformación, la parte de almacenamiento y la parte de el embarque. Y obviamente la parte administrativa. Si somos una empresa que da servicios de contratista o servicios a una empresa metalmecánica, a cualquier otra de las empresas, pues también igual, toda la compra de los materiales, la transformación o la fabricación de las piezas, la entrega o instalación en piso. Cada uno, de acuerdo al rol que tiene ciertas tareas. Entonces, una labor muy importante que tenemos que hacer es identifiquemos todas las tareas que tenemos que hacer. Y les decía, me he topado de repente con algunas empresas donde es muy interesante de que hay zonas grises. ¿Quién lo hace?
Asumimos que se debe de hacer, asumimos que alguien lo va a hacer. El tema interesante es que nadie lo hace. Entonces tenemos zonas grises, de repente quién se encarga de la cobranza. Me he topado con empresas que dicen, sí, vamos a dar crédito. Y no hay un proceso de crédito. ¿Por qué? Porque asumimos que alguien más lo iba a hacer, que alguien se iba a encargar de esa labor. Me he topado con empresas donde una de las primeras partes que definimos es, oye, definamos cuáles son las responsabilidades que tiene que tener cada persona. Es decir, de repente tenemos matrimonios que están a cargo de una empresa y nos damos cuenta que de repente todo mundo o ambos dan instrucciones al área operativa o se quieren meter en temas de compras y se están pisando. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es sí identificar cuál es la tarea total y después definir a quién le toca. Es el director de administrativo, es el director de operaciones, el gerente administrativo, el gerente de operaciones. Esa claridad debe ser muy importante, porque si no tenemos esa claridad, de repente, como les compartía, nos estamos confundiendo, nos estamos atropellando y lo más grave es que estamos mandando una señal, pues una señal muy diferente a nuestra organización. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer es, definamos la tarea. Es decir, ¿cuál es la tarea total que tiene la organización? Identifiquemos cuáles son las actividades principales que tiene que hacer una organización. Una vez que tengamos esos elementos, esto nos va a permitir definir muy bien, ya tenemos los elementos, ya tenemos la tarea, ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué estructura, qué organigrama necesitamos para poder integrar esto? Para que se pueda ejecutar. Recuerden, tenemos muchas cosas que hacer y es muy importante definir quién lo va a hacer. Y en el siguiente podcast vamos a hablar un poco acerca de esta parte de la estructura y va a ser muy interesante porque de repente pues, nos damos cuenta de que tenemos empresas que están, pues que empezamos, cuando uno empieza, hace todo y después uno va evolucionando. Pero no se preocupen, eso lo veremos en el siguiente podcast. Ahora te quiero compartir un poco, en la página 135 del libro, recuerda que tenemos un manual y este manual nos va a ayudar para poder, pues nos da herramientas que nos van a permitir pues hacer las cosas mucho más efectivas. Y nos va a dar herramientas de cómo hacerlo. Porque ahora te preguntarás, oye, ¿cómo lo hago? O sea, entiendo que tengo que hacer todo esto, entiendo que tengo que enfocarme en la parte de identificar mis tareas. ¿Hay alguna herramienta? Seguro que sí. Si ves el libro de Pymes Pro, en la página 135 vas a encontrar algunas herramientas. Y recuerda, una parte muy importante es que dentro de esto tenemos descargables. Esos descargables es información que tú puedes usar, que la puedes descargar y es editable además de eso. Eso es buenísimo. Porque si te gusta algo y dices, lo necesito y necesito implementarlo ya, entonces lo puedes descargar, es editable y lo puedes aplicar para tu empresa. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo episodio y vamos a hablar el siguiente componente fundamental de una empresa. Recuerda, el primero es, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer? Es muy importante. Te pido que trabajes en eso en estos días, esta semana, y la próxima semana te explicaremos acerca de, ok, ya identifiqué mi tarea, ahora ¿cómo la estructuro? ¿Cómo defino mi organigrama? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras páginas. Estamos en LinkedIn, Facebook, en fin. La verdad es que ahí puedes encontrarnos y también puedes encontrar el libro en Amazon y en Mercado Libre. Recuerda, Pymes Pro. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.